No hace falta que lo aclare, quizás uno se olvida, pero bueno, la cuestión de que sea martes nos pone en la feliz noticia de que llega Pedro Bucetti, es la columna de Deuco que hacemos todos los martes y que vamos a ver si ya lo podemos enganchar, si está Rochi también ahí, están todos, bueno, ahí los estamos viendo en nuestra transmisión por a través del canal de YouTube y lo vamos a saludar. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo te va? ¿Qué Hola tal? ¿Cómo Pedro. están? Buen día. Bueno, los tenemos ahí, cada cual en su cuadro. Perfecto. Y si iba a decir cuadro tarifario, no, viste que cuando hablo con vos uno siempre piensa Ah, en tarifas, ¿no? Hoy comenzamos, le voy a hacer una pregunta. Obviamente que la radio de la universidad es un medio importante de comunicación. Ustedes recibieron una información proveniente del Enargas de que hoy hay una audiencia pública para discutir la renovación de los contratos de Metrogas, de Camusi Gas Pampeana, de Litoral Gas, recibieron la gacetilla donde les informan que hoy a partir de las 9 hay una audiencia pública para discutir este tema. Rochi. no, No. no vi ningún tipo de información en ningún portal tampoco. Bueno, perfecto. Yo no, Esta es no te la contesto pura porque es obvio, realidad, ¿no? Ninguno de los dos. es la realidad y que, lo que precisamente va a ser uno de los puntos que vamos a discutir hoy, que vamos a plantear hoy en esa audiencia pública donde vamos a estar, digo, Deuco va a estar en nombre de Deuco, pero además en nombre de 30 asociaciones de usuarios que integramos la comisión de usuarios que reconoce el Enargas y que funciona dentro de la órbita del Enargas. Allí, como decía, se va a discutir la renovación de estas tres distribuidoras que tienen una licencia que comenzó allá por 1992 y que tiene un plazo de 35 años de vigencia. O sea, vence la concesión en diciembre del año 2027. No sé si recuerdan, bueno, ha pasado mucho tiempo, han pasado 35 años, 33 años, desde 1992, cuando se aprobó la ley 24.076, que fue el marco regulatorio del gas natural, por la cual se privatizaron los servicios de transporte y de distribución. Es una sesión muy recordada porque en esa sesión votó una persona que no era diputado, llamado históricamente el Diputrucho, que votó esa ley y con ese voto del Diputrucho se aprobó la privatización del gas natural, tanto en el transporte como en la distribución. Recordemos que hasta ese momento todo el servicio de gas natural era estatal y fue dividido, por supuesto, en generación, en transporte, se crearon empresas de transporte y se crearon 9 distribuidoras de gas natural en todo el país. Vos, Bueno, a ver, para que. Porque en esa página advertido, vos querés decir que estaban reunidos los diputados y que entró alguien que no era diputado, se sentó en una banca, votó por la privatización del gas y se fue y así se Eso es un aprobó la delito. privatización del gas. bueno, Digamos, esto fue lo que eso, pasó. Y la eso, sesión fue válida. sí, sí, a ver, esto es reconocido por todos. Recordemos que faltaba un voto para desequilibrar la elección. Y ese voto, por el cual se aprobó la ley, fue de esta persona, no recuerdo el nombre, Lo estoy buscando. que no era diputado y que votó como diputado. Lo sentaron en la banca y votó y se aprobó la ley.
O sea, ¿qué queremos decir con esto? Esa ley fue declarada legal porque está vigente, pero tiene un origen que nosotros discutimos como lo que se llamaría la legitimidad. Pero bueno, dejando de lado esa historia, que es importante recordarla, porque seguramente mucha gente que tiene años, que tiene muchos años, recordará eso que quedó en la historia como el voto del diputrucho. Bueno, estas empresas, como decíamos, tenían una licencia original por 35 años que se vence en diciembre de 2027. Por esa ley, la 24076, tenían derecho a pedir una prórroga por 10 años más. ¿Qué pasó? El año pasado se discutió la ley bases. Recordamos la discusión de la ley base, donde hubo una agenda de temas multitudinario, la ley que impulsaba las inversiones, el RI, el famoso RIGI, la reforma jubilatoria, la reforma laboral, bueno, 50 temas de gran trascendencia que hicieron que este punto que vamos a hablar ahora se aprobara sin haberse discutido, que es, además de los 10 años originales que tenían las distribuidoras de prórroga para pedir la prórroga, el gobierno nacional propuso 10 años más. O sea, el año pasado, en la ley bases, se incluyó un artículo, el artículo 155, que modifica la ley 24076 y que dice que la prórroga que pueden pedir las distribuidoras ya no es por 10, sino que es por 20 años más. ¿Qué es lo que decimos nosotros? Estamos en 2025. Estas 3 licencias vencen en diciembre de 2027. Faltan 2 años todavía para que caduquen esas licencias. En nuestro criterio es muy aventurado hoy autorizar la prórroga por 20 años cuando faltan 2 años más y en el medio, en estos 33 años que llevan esta distribuidora como concesionarias, han pasado hechos que nos preocupan y que fueron motivo de la discusión pública en su momento. Y allí, en primer lugar, vamos a decir, las empresas Metrogas tienen concesión en toda la ciudad de Buenos Aires y en 11 distritos del Gran Buenos Aires, entre los cuales está Lanús, Lomas de Zamora, Florencio Varela, Almirante Brown, etc. Litoral Gas, que es la empresa que tiene concesión en Santa Fe, además tiene toda la provincia de Santa Fe y tiene 7 distritos de la provincia de Buenos Aires. Y por último, Camusi tiene concesión en La Pampa, toda la provincia de La Pampa la abastece con gas natural Camusi Gas Pampeana y tiene además 162 localidades de la provincia de Buenos Aires. Son obviamente servicios muy importantes, empresas muy grandes que abastecen, solamente Metrogas atiende a 2.400.000 usuarios. Ahora, pasemos a la placa número 2, donde vamos a ver qué pasó en estos 33 años. Y aquí vemos, en el área de la ciudad de Buenos Aires hay 1.406.000 hogares. Gas natural tienen 1.104.000, lo vamos a dar en números redondos. Y el 21,5% de los hogares de Capital Federal, luego de que pasaran 33 años, no tiene gas natural. ¿Qué pasa en los otros 11 distritos de la provincia de Buenos Aires, que son todos del Gran Buenos Aires? Allí hay 1.434.000 hogares
y solamente tienen gas natural 578.541. Quiere decir que más del 40% de los hogares donde atiende Metrogas del Gran Buenos Aires hoy no tienen gas y pasaron 33 años. Esto es ridículo además, porque uno piensa que una compañía que vende gas buscaría tener más clientes, ¿no? O sea, ampliar sus redes, llegar a más gente para tener más clientes. Y sin embargo, bueno, es como que nos manejamos con la capacidad instalada, no hacemos ninguna inversión, no ampliamos la red, no le generamos ningún servicio nuevo a nadie que no lo tenga, ¿no? Es como Bueno, eso hasta justamente llamativo. es parte de lo que estamos diciendo. Volviendo a hacer un poco de historia, que no viene mal, cuando se promovió la privatización de los servicios de gas natural, el transporte, la distribución, se dijo que como el Estado no invertía, iban a pasar muchos años para lograr la universalización del servicio y que la inversión privada en pocos años iba a lograr que todos los argentinos tuviéramos gas. Bueno, aquí tenemos un área muy importante. La ciudad de Buenos Aires, la capital de la República, más del 20% de los hogares no tiene gas y el 40% de esos 11 distritos tampoco tiene gas. Y vuelvo a decir, a repetir, pasaron 33 años. Pasamos a la placa siguiente, Litoral Gas. La concesión de Litoral es toda la provincia de Santa Fe, donde allí tenemos prácticamente 1.300.000 hogares, donde solamente tienen gas 619.000 hogares. Quiere decir que el 52% de los hogares de Santa Fe, pasados 33 años de la concesión, siguen sin gas. Y en los otros 7 distritos de la provincia de Buenos Aires, el 40% tampoco tiene gas. Entonces, recapitulando, ¿por qué nosotros nos negamos o rechazamos la ampliación de la concesión? Por estos datos, que no son datos privados, son datos del último censo nacional del año 2022, que están indicando que, como bien decía Leandro, no hubo inversiones y hoy una porción muy importante de la República Argentina sigue sin tener gas y tiene que recurrir a la electricidad con un costo mucho mayor, tiene que recurrir al gas licuado de petróleo. Recordemos que hoy una garrafa de 10 kilos tiene precio oficial de 10.500 pesos. Ahora, Pedro, Sí, te paro acá, porque digo, nosotros, a ver, a partir de este encuentro ahí con las concesionarias de gas, se les va a prorrogar básicamente, ¿por cuántos años dijiste las concesiones? 20 años más, o sea, a partir de diciembre de 2027 van a tener 20 años más y va a caducar esa licencia en diciembre de 2047. Con contratos leoninos también, hablando de leones, digo, los contratos no le obligan a prácticamente a hacer inversiones, es como siga, continúen con lo que estaban haciendo, de la forma que lo están haciendo, no les pone obligaciones, cómo son esas, pues tampoco Mira, estuvo en la agenda pública la discusión, es como que lo estás hablando vos, ¿no te sentís un poco solitario hablando de algo que involucra al suministro de gas por los próximos 20 años y no es un escándalo nacional, es un tema que habla Pedro nada más, ¿no? Pedro tiene su agenda, tiene sus temas, ¿no? Y te quedaste solo ahí hablando. Además por lo costoso que está contando Pedro, ¿no? Cuando se habla también mucho de gasto, de ahorrar y demás Sí, desde sí, el no Ejecutivo. tiene, en ese sentido no ahorramos nada con esto. No hay problema. precisamente sobre el tema
de la soledad en la cual uno dice estas cosas, lo que hoy decíamos al principio, la Universidad de La Matanza tiene un medio de comunicación importante que no recibe una gacetilla de Enargaz donde le dice que hoy a las 9 de la mañana comienza una audiencia pública. Y fíjate cómo será la falta de información que en el orden del día, excluyendo a las empresas que obviamente van a hablar, hay solamente 7 expositores, entre los cuales está quien les habla. Nadie, prácticamente nadie se ha enterado. De los gobiernos que tienen a su cargo o que están dentro del área de concesión, o sea, Litoral está en Santa Fe, el gobierno de Santa Fe va a estar presente con un representante y el defensor del pueblo de Santa Fe. La provincia de Buenos Aires, por ejemplo, donde está Camusi y Gas Pampeana, y donde está Metrogas, y la ciudad de Buenos Aires, donde está Metrogas, no tienen hoy expositores en la audiencia pública. Y ninguno de los diputados y senadores que votó la ley bases y que levantó la mano para aprobar que estas empresas tengan 20 años más de licencia, tampoco está presente en la audiencia. Con lo cual, solamente vamos a estar las entidades de consumidores, que somos los que nosotros, que lo vamos a representar, y algún otro representante de alguna entidad empresaria. O sea, esta audiencia que discute un tema tan importante como la renovación de un contrato por 20 años más de empresas que tienen casi 4,5 millones de usuarios, no fue conocido por nadie. Nadie se enteró de esto que va a pasar hoy a partir de las 9 de la mañana. Tengo el nombre. Juan Abraham Kenan era el diputrucho que... Abraham Kenan que sabe que murió Kenan, no, porque digo, son esas cosas que personas hacen en vida y al poco tiempo quizás hasta se mueren y dejan un tendal de daño a lo largo de varias generaciones, ¿no? Esto de, bueno, se murió, pero las concesiones siguieron, las personas mueren, las concesiones siguen. Era asesor de aquel momento del diputado menemista Julio Manuel Samid, hermano de Alberto Samid. Mirá vos la historia, ¿no? Cómo se va dando y quiénes, los nombres que van apareciendo. Así que en aquel momento fue Juan Abraham Kenan, que murió en 1998, por lo que estaba viendo acá, el famoso diputrucho, y estaba pensando en una involución, porque en el 98, esto que fue justamente la sesión con 130 diputados que aprueba el marco regulatorio para las empresas de gas, que fue el marco regulatorio que después continuó hasta el día de hoy. Exactamente. Dentro de todo, fue un escándalo, porque hoy hablamos de un diputrucho y todos sabemos más o menos que algo así existió, por lo menos, ¿no? Pero sí, mira, esto bueno, que está diciendo hoy es una novedad para un montón de personas que se consideran informadas y que en definitiva hoy se van a ampliar por 20 años y ni siquiera, no sé, digo, quizás sea un recorte en algún diario de tirada nacional, en alguna página web que aparezca por ahí, pero prácticamente ignorado el tema, ¿no? Pero además, Leandro, la discusión de este punto del artículo 155 no existió ni en diputados ni en senadores, porque era tan vasta la ley. Recordamos, la ley bases original tenía 626 artículos y allí había puntos importantísimos de reforma del Estado, de inversiones, como el RIGI, que fue el tema que más se discutió con respecto a la ley base. Quiere decir que entonces esta norma, que es legal, porque fue discutida en senadores y en diputados en términos generales, no tuvo el tratamiento puntual
de esta modificación. Entonces, nosotros, volviendo a aquel pasado de 1992, donde el señor Kennan fue diputado trucho, decimos, aquella ley se consideró legal y se sigue aplicando hasta la fecha. Discutíamos en su momento su legitimidad. Hoy hacemos lo mismo con la ley bases. ¿Por qué esta modificación de la ley de darle 10 años más a las empresas, cuando estaba escrito y era legal que fueran 10, tampoco tuvo discusión? No hubo ni diputado ni senador trucho, pero no tuvo discusión. Con lo cual, nosotros sentimos que esta legalidad está cuestionada de la misma manera que fue discutida en 1992 la legalidad de la 24076. Esto es lo que vamos a plantear hoy, en nombre, vuelvo a insistir, de 30 asociaciones de usuarios que integramos la Comisión de Usuarios del Enargas, en el medio, como bien decían ustedes, de la soledad. Y en este sentido recordamos a nuestro querido escritor intelectual Raúl Scalabrini Ortiz, que escribió un libro histórico que se llama El hombre que está solo y espera. Bueno, hoy lamentablemente estas verdades también están solas y están esperando que alguien vuelva a colocarlas como verdades, ¿no? Bueno, parte del clima de época, ¿no? Esto del desinterés, el no nos importa, no vamos a votar. Total, todo pasa, ¿no? Pedro. Bueno, lo hemos tenido el domingo, ¿eh? Tal cual. Lo hemos tenido en estas últimas elecciones, el desinterés del pueblo por ir a votar. Fijémonos, 50% de la población que estaba convocada y empadronada para votar no fue a votar, lo cual, más allá de todas las circunstancias y los razonamientos que pueda tener cada ciudadano para no ir a votar, implica un desistimiento del ciudadano en discutir los temas fundamentales. Porque, insistimos, las elecciones, más allá de los candidatos y de las críticas que uno pueda hacerle a la política y a los dirigentes, obviamente definen el presente y el futuro de la sociedad, donde los ciudadanos deciden no ir a votar. Sí, pero viste que a veces las postergaciones después dicen, pues estamos así porque, mirá, nos gobernaron los peronistas y así estamos, ¿no? Digo, bueno, ahora estamos en un momento donde no nos gobiernan los peronistas, estamos tomando 20 años de empresa que no tiene ninguna obligación y que en definitiva las concesiones se renuevan automáticamente en en audiencias que prácticamente no va a haber absolutamente nadie. Digo, para los argumentos, ¿no? Porque después se renuevan los argumentos y esto, el día de hoy, en una de esas sea una fecha histórica no recordada, ¿no? Así que, Pedro, bien, igual nos sentimos representados por vos, ¿eh? Te decimos, por lo menos acá, no sé, Rochi, si vos querés sumarte a lo que va a hacer Pedro hoy. Va a estar en soledad. No, no estás en soledad. Estás con el programa Antes que Todo, te va a acompañar y vamos a estar sentados a tu lado, ¿eh? De paso, digo, aquellos oyentes o televidentes que nos están escuchando y viendo, a partir de las 9, por YouTube, se transmite esta audiencia pública número 7, poniendo en Argas audiencia pública número 107, van a ver. Seguramente es aburrido porque en primer lugar hablan las empresas, las 3 empresas tienen 30 minutos para hablar, nosotros como usuarios tenemos 10 solamente, no tenemos 30, entonces allí los que decidan, los ciudadanos, los usuarios y usuarias que quieran escuchar, van a tener que escuchar durante 90 minutos a las empresas y luego algunos expositores que vamos a dar una opinión diferente, distinta, independiente. ¿Qué decirte? Que te vaya bien. Muchos éxitos, Pedro, y bueno, estaremos hablando de lo que deje esta audiencia, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes, como siempre, por el espacio y sobre todo por el apoyo
y por permitirnos llegar a muchísimas personas que estos temas lamentablemente no los conocen, no están informados y tienen derecho a estar informados. Bueno, en 20 años, si seguimos trabajando de esto, yo voy a tener cerca de 72 y quizá recuerde que había alguna vez alguien llamado Pedro, o no, en una de esas... Yo seguro que no, porque tengo 80, dentro de 20 ya difícilmente... Bueno, son 100. Pero es longevo. Son 100, Pedro. ¿Quién te dice somos si adultos mayores? nos damos un abrazo los dos viejos? ¿Viste? Pasaron los 20 años. Ay, ay, ay. Rochi va a ser joven igual. Vamos a tener... no, bueno. ¿Qué va a decir? Ahí. Todo viejo, ¿verdad? Chao, Pedro. Gracias, Pedro. Un abrazo a los dos. Hasta luego. Un abrazo. Ahí estaba Pedro Bucetti, titular de DEUCO, Defensa de Usuarios y Consumidores, todos los martes. Y además, no solo si te lo perdiste en vivo, lo podés revivir las columnas en nuestro canal de YouTube, Radio Universidad 891, con una agenda que evidentemente no la encontrás en otro lado. Hay temas que no se discuten, no se debaten en otro lado. Pero igual, viste, ¿por qué tenemos que interesarnos de quién va a regular el gas los próximos 20 años y qué compañía te va a suministrar gas a cerca de 4, 5, 6 millones de personas? La verdad que no, es un tema. A mí lo del diputado Trucho me no lo sabías, no lo sabías, lo del diputado Trucho. Me liquidó. Sí. Qué bello todo. Qué bello momento, ¿no? Qué bello momento. Le quedan 30 minutos a este programa, vamos con un poquito de música y seguimos hasta las 9. Llega el Indio Solari, había una vez.